caso, vamos a enfocarnos sobre todo en la evolución de un paciente con demencia, cómo es que comienza y cómo bueno, ahorita vamos a verlo. Vamos a comenzar. Vaya. Bueno, ya para empezar, ¿alguien quiere ayudarme a leer el caso clínico? Sí. ¿Alguien? Mujer de 70 años de edad, sin antecedentes de interés, que acude a la consulta acompañada de sus familiares porque le notan deterioro de memoria de al menos 3 años de evolución. Los primeros datos apuntan a despistes en la recepción de mensajes, olvidaba recados que le dejaban o los transmitía a destiempo, a veces de forma reiterada a la misma persona. En varias ocasiones venía de la compra habiendo olvidado artículos básicos que precisaba. Terminó por llevar una lista exhaustiva de lo que antes no dependía, pero aún así se podía con los cambios monetarios y en el último término tenía que ir siempre acompañada. Okay. Empezaba a quejar trastornos afectivos con sentimientos de inutilidad, frustración y tristeza. Varias veces se había retrasado al llegar a casa porque había tenido dificultades a regresar, habiéndose perdido y precisando de ayuda para volver en una ocasión. En su domicilio, fallaba en tareas como cocinar, olvidaba ingredientes o condimentaba en exceso y se dejaba encendidos los electrodomésticos a menudo. Realizaba preguntas repetitivas sobre un mismo tema, hecho que motivaba en ocasiones la desesperación de su familia, que le acusaban de no prestar atención en las conversaciones. Ella se irritaba y se quejaba frecuentemente de que la trataban con desdén. Con el paso del tiempo se iba mostrando cada vez más despreocupada en su cuidado personal. Vestía de manera desordenada, utilizaba prendas poco adecuadas al tiempo, mal combinadas, a veces abotonadas las camisas de forma irregular. Poco a poco sus habilidades comunicativas, era una gran conversadora, se habían reducido. Le costaba trabajo mantener el hilo conductor de las conversaciones y le era difícil encontrar las palabras adecuadas al contexto, no acertando con la nominación de los objetos de uso común, lo que salvaba con circunloquios. Por la calle recibía saludos de amigos que veía con relativa frecuencia, a los que no respondía por considerarlos extraños. Okay. Circunloquios. ¿Alguien sabe qué significa circunloquios? Bueno, circunloquios es la manera el significado de circunloquios es que la paciente, al no recordar el nombre del objeto que estaba utilizando, lo describía con otras palabras. En otras palabras, también puede decirse que utiliza más palabras de lo normal para describir un objeto. Si quieres, espérate, ¿alguien del caso clínico que le llame la atención? ¿Algunos datos que ustedes crean que son importantes en la historia clínica? Fue perdiendo la memoria progresivamente. Eso le está afectando ya al realizar sus actividades de la vida diaria. No sé, ¿Sí? forma de vestirse, los lenguajes. Olvidaba desconocía a personas que por lo regular convivía con ellas. Okay. También es importante que ya estaba empezando a presentar lo que son cambios en los sentimientos, ya por la forma que la trataban, veíamos que se iba deteriorando, y también su forma de vestir, que se iba haciendo más descuidada, ya no se abotonaba bien las camisas, ya no combinaba la ropa que usaba. Sí. O sea, ya presentaba datos de agnosia, praxia, como, ¿Sí? ajá, de Correcto. algo que ya era actividades común, que era como vestirse, como le estabas mencionando, pues ya tenía esas dificultades, estaba presentando. Muy bien. Bueno, aquí adelante. Perdón, dale. Ya en lo que es el examen físico, pues hay que ir dirigidos más o menos en lo que nos pueda dar alteraciones en la función neurológica.
Por ejemplo, aquí en el paciente, pues vamos a tener el paciente que se encontraba alerta con cierta indiferencia ante el momento de preocupación de sus familiares, escasa fluidez verbal, que también lo fuimos viendo en el caso clínico, que antes hablaba mucho y se fue deteriorando. En la escala Millimental tuvo 7 de 30 puntos. Vimos que empezó a perder al momento que quería irse a su casa. Vemos que hay una alteración en la orientación temporal y espacial. No encontraba la ubicación de la planta en el hospital. No recordaba 3 palabras que le habíamos dicho 5 minutos previos. Fallo en la repetición de dígitos en orden inverso y en cálculo mental simple. Dificultades nominativas, enlantecimiento del pensamiento abstracto y asociativo, fallo en la comprensión y ejecución de las órdenes. Y en sus signos vitales, pues vamos a ver que tenía 150-80, estaba bien en la temperatura, no tenía ausencia de bocio, recordando que también pensando en una hipotiroidismo, que también vamos a encontrar un estado neurológico alterado, una bradiquicia, y también puede darnos un proceso depresivo, adenopatías ganglionares cervicales, auscultación carotidia cervical, sin hallazgos, abdomen normal, que es la que sigue. Okay. En laboratorio, en el VH, el estudio de coagulación, el perfil bioquímico general, la función tiroidea y vitamina B12 y ácido fólico están normales. También recordando que la deficiencia de B12 y ácido fólico nos pueden dar alteraciones neurológicas. Y en el TAC vamos a tener que tiene una atrofia de predominio parietal bilateral. Dale, que sigue. Bueno, a la vista de los datos clínicos y las pruebas que ya se le hicieron a la paciente, ¿cuál creen que sea el diagnóstico más probable que tenga la señora? ¿Alguien que opine? ¿Qué respuesta creen que sea? Pues yo pensaría primero en enfermedad de Alzheimer, porque es la más común en nuestra población. No sería demencia vascular porque no tenemos algún dato como agudo. Y ya, esa sería mi respuesta. Bien. Cari también está participando por el chat. Y Laura también. Y Laura. Bueno, Laura dijo confirma. Como de manera progresiva. Muy bien. Sí, muy bien, pues sí sería Alzheimer lo que estuviera teniendo la paciente. Sí. Ya lo que sería el juicio clínico en este caso, vamos a presentar un cuadro de deterioro de memoria que inició de manera insidiosa y el perfil fue progresando, asociado en otras áreas cognitivas, porque vamos a ver que tiene aparte afectado lo que es el lenguaje, el batallar al vestirse, agnosia visuales al no reconocer a sus amigos, ya no podía hacer el cálculo de las cuentas cuando iba por el mandado, y también un pensamiento asociativo alterado. Es que está incidiendo en sus actividades sociofamiliares, por lo mismo de que ya no puede mantener la conversación, pues se va sintiendo un poco aislada de sus familiares. Y con el perfil clínico que ya vemos en este paciente, pues una vez descartadas mediante los escáneres de laboratorio de alguna otra enfermedad que pueda ser lo que le está dando la alteración, y de las imágenes, pues lo más probable sería la enfermedad de Alzheimer. Como vemos aquí en la imagen, tenemos el cerebro normal del lado izquierdo y el del Alzheimer del lado derecho, donde vamos a ver que va a tener una atrofia en lo que es toda la corteza cerebral. Muy bien.
Ahora sí, ya para iniciar con la definición, pues vamos a empezar con que es el síndrome demencial. Pues lo primero que vamos a ver pues es lo de la demencia. Vamos a ver que es un trastorno que se va a caracterizar por una disminución en varios aspectos de la vida diaria, ya sea en el aprendizaje, memoria, la función ejecutiva, que el paciente pueda realizar acciones, que pueda tener atención compleja y que tenga una alteración social. Estas alteraciones deben representar una disminución del nivel de la función del paciente. Hay que asegurarnos que conocer cómo estaba antes para compararlo, a ver si ha habido de verdad un deterioro o de verdad Ando ahora Carly, sí. déjalo pago. Ok, perfecto. Ahorita no. Dale tú y yo mientras espero para poder el rechazo. Dale la que sigue. Ok. Para la epidemiología, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, pues la demencia va a afectar a nivel mundial unos 50 millones de personas. También cada año se van a registrar aproximadamente más de 10 millones de casos nuevos y se prevé que para el 2030 va a haber unos 82 millones de personas afectadas y 152 millones en el 2050. Más que nada eso se va a deber por la, la población mundial que va a ir envejeciendo, que va a ser un factor para generar el Alzheimer. En América Latina existe una prevalencia del 8% y en México el único dato que conseguí fue en el 2001 que había una prevalencia de 7% en la población con un deterioro cognitivo menor y un 3% con un deterioro mayor. Bueno, para clasificar la demencia la podemos clasificar en dos subtipos, en una anatómica y en una clínica. En la anatómica se va a describir más que nada las estructuras anatómicas que van a estar afectadas. Vamos a usar más la semiología de los datos que nos está dando el paciente para saber qué estructura va a estar afectada, y en la clínica es más cómo se va a manejar el paciente, si el paciente puede recibir un tratamiento y si la demencia puede ser reversible o irreversible. En la anatómica, pues vamos a tener demencias localizadas, por ejemplo, unas demencias corticales. En las demencias corticales, pues, como su nombre lo dice, va a estar afectada la corteza cerebral. Puede ser tanto la corteza frontal, parietal o temporal, y cada una dependiendo de dónde está la lesión o dónde está la alteración, nos va a dar unos síntomas característicos. Por ejemplo, en la demencia cortical, vamos a tener que va a haber un déficit en la orientación, en el juicio y la memoria, más que nada por la corteza temporal. Y puede haber también presencia de trastornos asociativos, donde va a haber afectación tanto en el lenguaje y en el reconocimiento sensorial. Eso nos puede también dar una información de que puede estar afectado tanto el temporal como el parietal. Y pueden presentar el síntoma característico de estas demencias, pues van a ser que el paciente va a presentar afasia, aplasia y agnosia. Y la enfermedad más característica de este tipo pues, va a ser la demencia del Alzheimer, como vimos, son los mismos datos que empezó teniendo la paciente en el caso clínico. Para lo del Alzheimer, pues vamos a ver que son 2 a 3 veces mayor la probabilidad para las mujeres, y la prevalencia máxima son arriba de los 65 a 70 años, donde puede presentar más la enfermedad. En la demencia subcortical, las cortezas va a estar intactas, así que estos pacientes no van a presentar lo que fue la afasia, apraxia y agnosia. Más bien va a haber ¿cómo les diría? Una interferencia en la información que viene de la corteza y se va a caracterizar por una dificultad de la memoria en la orientación, pero no
va a estar un poco inhibida y no van a estar ausentes como las corticales. En las demencias axiales se van a ver que va a haber una alteración completa en la memoria y en el aprendizaje, y ya la memoria va a ser la memoria de corto plazo va a ser casi inexistente y ya va a ser difícil que aprenda nuevas cosas la persona. En lo que es en la global, ya vamos a ver una afectación global en todo el cerebro, tanto cortical, subcortical o axial. Para la clasificación clínica, pues vamos a tener las demencias que pueden ser tratables y reversibles. Aquí podemos clasificar enfermedades metabólicas, que el paciente esté intoxicado con drogas. Aquí sería que al recibir el tratamiento, la demencia va a irse desapareciendo. En los demencias que pueden presentarse con tratamiento, que pueden tener tratamiento y son irreversibles, podemos ver los trastornos vasculares cuando surge un microinfarto en el área cerebral. Pueden recibir tratamiento para recuperar cierta función, pero sin embargo el daño ya va a ser irreversible y puede quedarse con la demencia. También cuando hay un traumatismo craneoencefálico o cuando se abusó crónicamente del alcohol, ya el daño ya es irreversible. Y en las demencias que no tienen tratamiento y son irreversibles, pues vamos a ver lo que son el Parkinson, el Alzheimer o el Huntington. ¿Dale la que sigue? Para factores de riesgo, pues el principal factor de riesgo para generar una demencia es la edad, pero recordando, como decía el doctor de Geria, la demencia es un proceso patológico, no normal en la vida. Así que no porque sea mayor de edad hay que asumir que tiene demencia. Por lo mismo del aislamiento que pueden tener las personas, pueden presentar depresión, el bajo nivel educativo, el aislamiento y la actividad cognitiva. Vamos a ver que esas son factores de riesgo que van a afectar sobre todo a que puede generar una atrofia cerebral por desuso, en lo que es la antecedentes heredofamiliares, alcoholismo, tabaquismo e hipertensión. Se va a basar principalmente a enfermedades metabólicas que pueden desencadenar a presentar una demencia futura. Dale que sigue, Edgar. Bueno, el cuadro clínico, el cuadro clínico se puede dividir en dos partes, tanto síntomas cognitivos como síntomas conductuales. En los cognitivos, lo primero que se puede afectar son la memoria y la orientación, siendo la memoria de corto plazo la primera que se va a ir alterando. Así que empieza con olvidar cosas pequeñas, cosas recientes, dónde dejó las llaves, qué falta de comer, y al final puede ir perdiendo ya la memoria de cómo caminar, cómo hablar, cómo alimentarse. Van a presentar aparte una incapacidad de aprendizaje, una atención disminuida que van a ir perdiendo poco a poco, van a ser incapaces de realizar algún cálculo o resolución de problemas complejos. Se van a ir, como igual en la memoria, se van a ir perdiendo habilidades y capacidades adquiridas dependiendo de cómo se fueron adquiriendo. Primero se van a ir perdiendo las más recientes y al final las más antiguas, y aparte van a tener trastornos en la marcha y la capacidad de su autonomía. ¿Dale la que sigue? Y en los datos conductuales, pues vamos a ver que generalmente van a ser secundarios a un factor desencadenante. Estos mismos pueden ser por cambios neurológicos directamente fisiológicos de su envejecimiento o un impacto psicológico. El paciente puede estar atravesando algún tipo de duelo, jubilación, pérdida del estatus económico,
y esos pueden ser desencadenantes a que el paciente pierda el control emocional, que se haga violento, que empiece a generar ideas delirantes o paranoia, que empiece con trastornos afectivos o insomnio y pueden presentar lo que es ansiedad. Dale la que sigue. Bueno, una vez que al paciente identificamos, bueno, primero, ¿cómo se va a hacer la sospecha de demencia? Principalmente es por parte de los familiares. Regularmente el paciente mismo no va a referir que está perdiendo la memoria, no va a referir cambios en la conducta, pero los familiares o los cuidadores son los principales identificadores del paciente con demencia. Entonces, una vez que sospechamos de demencia, nosotros como clínicos debemos hacer una historia clínica adecuada, ¿vale? Hay que preguntar la evolución de los síntomas, cuándo iniciaron, cómo era su actividad anterior a los síntomas que están apareciendo. Es importante el historial de drogas. Hay pacientes que pueden utilizar el tipo de drogas ilegales o algunos fármacos que van a terminar deteriorando la cognición. A veces son medicamentos que son muy comunes, algunos analgésicos, anticolinérgicos, algunos psicotrópicos o hipnóticos sedantes. Es importante que preguntemos sobre todo el tratamiento farmacológico que tiene el paciente y inclusive podemos ir descartando que sea una causa de los síntomas cognitivos. Como vimos en el caso de la paciente al inicio, pues ella no tenía antecedentes de enfermedades, no utilizaba medicamentos, pero sí los familiares o informantes fueron los que dieron a conocer la pérdida de cognición de la paciente. Como bien sabemos, pues tiene un inicio insidioso, es decir, que va progresando poco a poco y a veces es difícil identificar a los pacientes. Como vieron en el caso clínico, pasaron 3 años antes de que los familiares buscaran la ayuda de un profesional. En ocasiones también es difícil encontrar cuándo fueron los primeros síntomas y podemos utilizar algunas preguntas para tratar de identificar los cambios. Por ejemplo, ¿cuándo notó por primera vez la pérdida de memoria y cómo ha progresado la pérdida de memoria desde entonces? ¿Vale? ¿Qué cambios han ido ocurriendo en los síntomas de la paciente? Hay que evaluar las actividades diarias. Si, por ejemplo, con la paciente que vimos en el caso clínico, empezó a perder la habilidad para ir a hacer por ejemplo, ir a la tienda, la cuestión monetaria, no podía con los cambios, tenía que ir con una lista y a pesar de eso se equivocaba, empezó a perder la habilidad de regresar a casa. Entonces todo eso tenemos que irlo preguntando para hacer una historia de la evolución de los síntomas. Saber, también es importante conocer la escolaridad del paciente. Hay pacientes adultos mayores que pues desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de acudir a la escuela y también eso nos puede causar cierta limitación a la hora de hacer las pruebas cognitivas que vamos a mostrarles más adelante. Y el historial laboral, cuáles eran las actividades laborales que el paciente realizaba para tener un contexto más amplio de lo que es el paciente. Es importante tomar en cuenta que nuestra entrevista debe ser dirigida completamente hacia el paciente. Hay que darle pues, su lugar, a pesar de que nosotros apreciemos que el paciente va perdiendo la capacidad de dialogar, pero hay que darle ese empoderamiento porque en ocasiones podemos asumir que el paciente no nos entiende o que no está captando la idea y nosotros con nuestra actitud podemos hacer que no se entale una buena relación médico-paciente. Hay que darle su lugar, siempre dirigirnos hacia el paciente y cuando tengamos que dar alguna noticia, pues por obvias razones hay que tener a un familiar presente, principalmente los cuidadores, pero dirigirnos siempre al paciente. Por ejemplo, pedir a los miembros de la familia que escuchen atentamente mientras se habla con el paciente. Eso les va a permitir que la información también es para ellos, ¿sale? Que la información también es importante que ellos la capten y pues la transmitan a sus demás familiares. Jóvenes, por fin pude entrar con mi computadora, discúlpenme. Oigan, esta última
este último comentario que hizo su compañero el doctor doctor Vidrio, perdón, disculpen. Qué importante. Miren, a veces está uno en la consulta inmerso en el tiempo y que tengo tantos, y se le pasa a uno que estamos frente a un ser humano valiosísimo, en el sentido, a lo que voy con esto, a veces por la rapidez, porque necesitas avanzarle a la consulta, te diriges al familiar, y el familiar, al traerle respuestas rápidas y al traer, sí doctora, toma esto y esto, omite uno, y un gesto de cariño, una inclusión en la consulta, considerando que el paciente es el protagonista. Y qué importante esta parte de esta presentación. A mí me parece muy bonita. Qué bien que hayan hecho este comentario, ¿eh? Muy bien, adelante. Doctora, Mande. está a punto de acabarse el tiempo, pero ya tenemos preparado otro link. Se los reenvío al grupo para que puedan ingresar. Sí, por favor. Ándale, terminándose entonces, lo reiniciamos. Muy bien. Ok. Porque creo que ya se va a parar. Ah, ¿ya? Ok. Ahorita les mando el otro. Bien. Gracias.